esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca
el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: ¡Salve, maestro! Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien use espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro, por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué decís? Y ellos contestaron: ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: ¡Haz de profeta, Mesías! ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos, diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acercó, se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente.
Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso, aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: ¡A Barrabás! Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. ¡Que lo crucifiquen! Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. ¡Que lo crucifiquen! Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaron lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Israel, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y José, la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y aseguráis la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hoy día, Domingo de Ramos, la Iglesia nos invita a contemplar de una manera panorámica todo este drama que va a vivir Jesús en estos días. Jesús quiere hacer alianza con nosotros
Así es como empieza en esta invitación. Quiere comer con nosotros, sentarse a la mesa con nosotros, no solamente aquí, sino sobre todo en el gran banquete de la vida eterna. Y sabe Jesús que para llevarnos a ese banquete tiene que atravesar este túnel de su pasión. Por eso, para nosotros, contemplar, queridos hermanos, estos días a Jesús es para nosotros un momento extraordinariamente grande para que brote en nosotros ese amor que ha palpitado en el corazón de tantísimos santos, tantísimos, que nos han precedido ya en la Iglesia. Me viene a la memoria aquella estampa en la vida de San Maximiliano María Kolbe, aquel santo que para entonces había suscitado a más de 700 frailes en el convento más grande del mundo, dedicados a llevar el amor a la Virgen. Y de repente viene el huracán de la Segunda Guerra Mundial y en un instante desaparece toda su obra, su convento, su editorial, y él mismo, preso por la Gestapo, es llevado al campo de concentración. Y en el campo de concentración, este sacerdote, santo sacerdote, hecho también un amasijo de huesos, no piensa en él. ¿Cuántos iban a visitarlo y salían de su encuentro tranquilos, serenos? La poca ración de comida que tenían él mismo la compartía con sus compañeros de infortunio. Y narran estampas así de este santo, sobre todo aquella que va a ser como el broche de oro de su vida. San Maximiliano Kolbe da su vida por un desconocido. Uno de los presos debía ser ejecutado y San Maximiliano María Kolbe pide su puesto. Y lo aceptan y este santo muere por rescatar a un inocente. El inocente, el otro también. Así termina su vida. Sin embargo, yo quisiera recordar algo que él repetía en medio de ese mar de tribulaciones que vivían tanta gente en los campos de concentración. San Maximiliano María Kolbe repetía esta frase, fíjate, solo el amor construye, solo el amor es creador, el odio no construye. Era como una predicación que repetía a sus compañeros. Fíjate las circunstancias, un campo de concentración donde no tienen esperanza de salir con vida. Y sin embargo, este santo, con este eslogan, solo el amor construye, solo el amor, no el odio. Por eso esto es esta Semana Santa, un Dios que está construyendo la Iglesia con la fuerza de su amor. Es el amor más grande. Cuando Dios parece más débil porque va a morir en la cruz, está encendiendo el motor más grande de la historia, que es el amor de Dios en el corazón de los hombres. Por eso esta Semana Santa sustancialmente no nos la pueden quitar las circunstancias, porque esto es la Semana Santa, queridos hermanos, dejarnos tocar el corazón por este amor grande, el más grande de la historia, un amor de un Dios que a pesar de los pesares sigue construyendo,
Por eso, y es lo que nos pide el Señor a nosotros, unirnos a este amor constructor. Tenemos delante de nosotros, o mejor a nuestras espaldas, 2000 años de historia. ¿Quiénes han construido el mundo? ¿Cómo lo ha hecho la Iglesia? ¿Cómo lo han hecho sus hijos? Es esto, es el amor. San Alfonso María de Ligorio tenía un solo libro para meditar, para orar, para despertar en él esas oleadas de amor a Dios, esas oleadas de deseo de servicio grande de Dios. ¿Qué libro tenía él? La meditación de la pasión de Cristo. San Alfonso María de Ligorio no tenía otro libro, no tenía otra materia de meditación. Y contemplando a Cristo en las horas de su pasión, despertó en él ese gran santo que hoy conocemos. ¿Es esto los santos, queridos hermanos? Los que interpretando la Biblia nos dicen cómo nosotros podemos vivir el Evangelio. Es el amor, es el amor. Y fíjate, un amor así de extraordinario. Hemos escuchado en uno de los versículos del Evangelio, cuando Jesús está ya ante sus enemigos en el huerto de los olivos. A diario me sentaba en el templo a enseñar y no me detuvisteis. Y entonces, en aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Fíjate, aquí resplandece más este amor. Es un amor abandonado, pero es un amor. Lo abandonamos, pero Él no abandona. Eso es Jesús. Empieza esa noche con ese drama. Lo abandonan los discípulos y negro abandono de Judas por un puñado de monedas. Y lo va a abandonar Pedro y lo van a abandonar los jefes del pueblo de Israel que debían reconocerlo y acogerlo. Lo va a abandonar el pueblo que hoy día le aclama. Y del Hosana gritarán, crucifícalo. O por lo menos le darán la espalda. Y va a abandonarlo Pilato, que sabiendo cuál era la decisión justa que debía tomar, no lo hace. Y lo abandona Pedro, su representante. Y muere Jesús en el abandono más grande que ni los sabios, queridos hermanos, los grandes sabios de la Iglesia, han podido explicarnos esta terribilísima palabra de Jesús cuando en la cruz exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su Padre lo abandona. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús está abandonado. Y eso también a nosotros hoy día quizá nos puede venir a la mente. Dios nos ha abandonado. Dios no nos escucha. Una pregunta lacerante, queridos hermanos, que en cualquier momento de nuestra vida más o menos nos toca. Ahora, por las circunstancias que vivimos, puede tocarnos y asaltarnos esa tentación del por qué. Y fíjate aquí, Jesús no nos da una respuesta teórica, sino su vida. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús con su vida? Mira, parezco derrotado, pero el amor es más fuerte. Solo el amor puede crear, solo el amor. Y este amor de Dios no es cualquier amor, es el amor de Dios, es el amor que Jesús aquí nos está comunicando y en la cátedra de la cruz nos está enseñando. Queridos hermanos,
al entrar en esta Semana Santa, pidámosle al corazón de Jesús y al corazón de nuestra Madre, nuevamente apropiarnos de este amor. ¿Cuántos están hablando que muchos de los dramas sociales que estamos viviendo se debe precisamente a esto, a que ya no amamos al estilo de Jesús, ya no, sino al estilo de Hollywood, al estilo de las películas románticas, de las novelas, de un amor epidérmico, de un amor que es utilitarista. Y aquí, por ningún lado, aparece ese amor. Es el amor por eso que ha arrebatado el corazón de tantos y tantos. Es la razón, queridos hermanos, de miles de mártires. ¿Por qué mueren por Cristo? De miles de vírgenes que consagran su vida a Jesús, de miles de misioneros que abandonando sus hogares van detrás de Jesús. Es la razón de miles y miles, y es la razón honda de todos nosotros también. Por eso esta Semana Santa contempla a este Jesús que ama así y pídele que en ti brote ese fuego de San Maximiliano María Kolbe. Fíjate, en tremendo drama de desmoronarse su vida y en la cárcel, solo el amor crea, solo el amor puede construir. Es esto, queridos hermanos, el gran motor, el gran motor de la Iglesia. Ese es el gran motor y es el gran motor que necesita nuestro mundo, porque si no vivimos este amor, ¿qué vamos a vivir? Ya decía un filósofo de manera popular, hoy lo que estamos viviendo es que cada uno se arregle como pueda y al último que se lo lleve el diablo. Y eso es lo que nos están, de alguna manera, algunos ideólogos, algunas estructuras de pensamiento, nos están haciendo vivir. Y ya vemos 2000 años. 2000 años como tantas estructuras, tantas políticas, tantos movimientos se van deshaciendo. Y hoy día no contemplamos una estructura, no contemplamos una ideología, contemplamos a este amor abandonado, pero no renegado. Es el amor más grande. Eso es Jesús. Por eso, si quizá nosotros podemos sentirnos quizá también con algo de remordimiento, que le hayamos fallado, no temamos mirar a este amor, porque Jesús no tiene rencor, no tiene. Misterio de Dios que sabe también en nuestra vida va a entrar el dolor. Y esa mirada que le dirige a Pedro, después de haberle negado. Esa es la mirada que Jesús quiere darnos a todos nosotros y siempre, siempre quiere mirarnos así a todos. Y nos dice a todos nosotros, te necesito, te necesito. Estamos aquí, podríamos hacer aquí, inventar 1000 soluciones a los dramas actuales que vivimos, a la necesidad de evangelizar que tiene la Iglesia. Podríamos inventar 1000 recetas, pero la solución pasa por ti, pasa por mí. Somos nosotros los que estamos aquí. Si somos buenos, somos malos, si somos regulares, eso es secundario. Estamos aquí y Dios te dice, te necesito. Si no te necesita, pues no te saca la existencia. Estamos aquí, estamos en su iglesia, ante un drama real de nuestro mundo y un drama real muy concretito el que estamos padeciendo ahora por este drama de este virus. Todos. Por eso, también de una manera concreta, quisiera invitarte
a que en esta Semana Santa, a ver si te haces un tiempito, sobre todo quizá por la tarde, después de que puedan hacer sus tareas, darse un tiempo para un retiro espiritual por las tardes y meditar en este amor grande y pedir al Señor que ese amor pase de aquí hasta aquí y que podamos corresponderle como Él quiere que le correspondamos, que Él suscite en nosotros ese amor que va a brotar en Pentecostés plenamente, que nos lo haga brotar, contemplando a Jesús sufriente, Jesús así amante, que despierte en nosotros las ganas de servirle, aunque nos veamos pequeños y débiles, porque Dios es así y nos conoce también a nosotros en nuestra fragilidad. Amén.